Bueno, buenas noches para todos. Eh, entonces, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, a nuestro encuentro de hoy, que va a estar a cargo de Esteban Ruiz. Esteban eh, es miembro del Foro de Pasto, miembro de la escuela. Él es psicólogo, doctorando en psicología. Y bueno, nos va a presentar la lección 5 nominada como Das Ding 2. Y bueno, creo que tiene un gran reto ahí con esta clase. Entonces, Esteban, adelante y muchas gracias. Hola Felipe, buenas noches para todos. Gracias por venir, gracias por estar presentes en la clase 5 del seminario 7, la ética del psicoanálisis de Jacques Lacan, titulada Das Ding 2 o segunda parte. Jacques Alain Miller, quien es la persona que estableció el texto del seminario, albacea de la obra de Lacan, divide esta clase, la del 16 de diciembre de 1959, en 5 subtítulos que denomina: el primero, la combinatoria de las Vorstellungen; el segundo, el límite del dolor; el tercero, entre percepción y conciencia; el cuarto, el entredicho de la Verneinung; el cuarto; y el quinto, la madre como das Ding. Antes de empezar, una sola palabra. La clase inicia con el examen subsiguiente del proyecto de Psicología para Neurólogos de Freud, para dirigirse a los temas relacionados con la representación, el significante en términos de Lacan, sus dinámicas, la función del principio del placer, la cosa, la madre, la negación, entre otros. Una clase que revestirá, como siempre, una dinámica propia de la enseñanza de Lacan. No obstante, esta clase terminará como una revelación que rompe la oscuridad de la noche en un fulgor trepidante. En este sentido va, digamos, a matizar un poco de qué se trata esta clase difícil en el entramado que presenta Lacan para seguir interrogando el estatuto de lo que se ha dado en llamar, en el establecimiento del texto, la introducción de la cosa. El psicoanálisis promueve excesivamente el reino de los instintos y de la instancia moral. Se comprueba en la conciencia de culpa que actúa como los buenos procesos inconscientes sin que el sujeto lo sepa, pero remitiendo esta situación al campo de la ética. Lacan sigue apoyado en el proyecto de psicología para neurólogos de Sigmund Freud para establecer la noción de la cosa. Afirma que en la constitución del psiquismo, la cosa, Das Ding, se encuentra de forma inicial, lógica y cronológicamente en un término extranjero y en torno al cual gira la representación, perdón, la Vorstellung. Introduce el principio del placer como regulador de esta dinámica de giros y ligado al funcionamiento del aparato neuronal. Esta pesquisa lo llevará al texto de la negación, la Verneinung, de 1925, en el cual reencontrará a la cosa. Este reencuentro es parcial, puesto que la cosa tiene la característica de ser encontrada de nuevo, característica emparentada con el objeto, ese objeto que no nos es dicho por Freud. Con una pequeña adición a este segmento, Lacan utiliza el término Wiederzufinden, que significa para ser encontrado de nuevo, no el que aparece en esta ferla y en la introducción de Paidós, tendencia a volver a encontrar. La introducción entonces de esta tendencia, indica el empuje que existe inherente a este movimiento de buscar incesantemente. Ese empuje a buscar siempre de nuevo, a buscar eternamente este objeto perdido. Más allá de que este objeto se defina como perdido, porque nunca fue perdido, dice Lacan, se trata siempre de volver a encontrarlo. Es decir, en torno a esta búsqueda
se organizarán las representaciones a partir de una facilitación y de una concatenación donde se vinculan el aparato neuronal y la regulación del principio del placer. En cuanto al objeto, el principio del placer se encuentra ahí para poner una distancia con él. Esta es su forma de modular la relación, en tanto que esta distancia se establece porque la cantidad que se transfiere entre representaciones mantiene esta búsqueda a, abro comillas, cierta distancia de aquello en torno a lo cual gira, cierro comillas. Y de esta forma establece una satisfacción en las dificultades de la vida. No quiere decir que no existan satisfacciones en la vida. Quiere decir que éstas, al ser mediatizadas por la ley del principio del placer, límite que introduce la polaridad entre lust y un lust, placer y displacer, siempre son incompletas. Están signadas por una distancia que nunca permite alcanzar el objeto que las consiga de forma completa. ¿Cómo entender entonces qué es el placer para Freud? El placer no supone una posición hedonista, como promulgaría cierta escuela filosófica, sino una posición más fisiológica en un inicio, pero después más articulada al aparato psíquico. Dicho de otro modo, el placer tiene que ver con la descarga y el displacer con la carga. Mientras más se cargue un sistema, encontraremos mayor displacer. Mientras este sistema pueda descargarse, encontraremos el placer. En esto consiste el pensamiento de Freud. En el marco del proyecto, tomando la regulación impuesta por el principio del placer, las cantidades de energía solo pueden entrar en juego por la cantidad de grosor de las vías de conducción, por cómo soporta cada organismo, digámoslo así, estas cantidades. Cuando este grosor es sobrepasado, la cantidad se transforma en complejidad. Es una bonita metáfora para nombrar un umbral que cuando se sobrepasa, presentifica el dolor y el sufrimiento. Lacan no lo dice, porque salta inmediatamente a comentar dos cosas. La primera, cuando esta energía se desparrama al sobrepasar el límite, se iluminan aquí y allá varias constelaciones de Forstelungen, de representaciones. Y segundo, esto afectará también la asociación de ideas inconscientes. En referencia a lo primero, me parece interesante que aquí Lacan se refiera a las representaciones como una red, no como una cadena de eslabones que se van uniendo, tal como tantas otras veces se ha planteado. Serían cadenas que, más allá de la referencia a lo neuronal de Freud, se unen en otra suerte de espacio más allá de lo lineal, es decir, como una red. Sabemos bien que lo que pasa al nivel de la neurología no es igual que al nivel del significante, pero estas relaciones deberán examinarse más a fondo en términos de significante, de cómo, cuándo y dónde se cargaría un significante con cierta cantidad de energía. Hay otro aspecto que me interesa destacar en torno a la asociación de ideas inconscientes. La idea de que el límite del aparato neuronal o neurónico sea sobrepasado por cantidades más intensas que las permitidas por el grosor de las vías de conducción, gracias a las leyes de la facilitación asociativa, permitiría sostener que la asociación libre estaría mayormente excitada, no sé si sea adecuado el uso del término, no sé si sea adecuado el uso del término. Es como si la asociación de ideas inconscientes estaría más incitada por esta sobrecarga de energía. Pienso que podríamos pensar dos cuestiones según este planteamiento, que algunos sujetos pueden sentirse supremamente compelidos a hablar cuando sufren, pero también que sus asociaciones puedan emerger con mayor facilidad. Cuidemos los términos. No quiero tomarlo por el sesgo de que a mayor sufrimiento, mayor capacidad de asociación. No creo que sea tan ingenuo el asunto, porque hay una serie de operaciones analíticas para que un sujeto se entregue a la asociación libre, pero en cuanto al aparato neural, perdón, en Freud o a la cadena significante en Lacan, tendríamos una explicación para seguir ahondando en lo que sucede en las primeras sesiones y tal vez después de las primeras. Vinculado a esto,
También podemos dirigirnos a la supuesta aporía de las ideas en relación con lo inconsciente a partir del descubrimiento freudiano. Sabemos de la tradición racionalista como fundamento para establecer que las ideas son pensadas por una conciencia consciente, si me permiten la expresión. Pero en cuanto a esta composición y en contraposición a esto, en lugar, origen y fin de mi enseñanza, conferencia pronunciada en Lyon en octubre de 1967, Lacan va a proponer que lo inconsciente es algo que piensa de forma tenaz, de forma firme. Es algo que piensa sus propias ideas sin que el sujeto sepa que está pensando y qué está pensando, o por lo menos sin que la conciencia lo sepa. La contraposición aquí es clara contra la filosofía cartesiana del cogito ergo sum, pero también contra los avances de la neurología, en el sentido de relacionar sinapsis con producción de ideas o de pensamiento, en tanto que cómo piensa algo, lo inconsciente, que no tiene neuronas para pensar. Es en este punto donde Lacan va a retomar el tema pendiente del dolor. Siguiendo la secuencia de Freud en el proyecto, plantea que, antes de la regulación que introduce el principio del placer, se encuentra otro mecanismo para regular la cantidad de energía en el sistema psi, en el sistema psi, el movimiento, que sería fuga o evitación. Sin embargo, dice, la homeostasis del aparato nervioso es diferente de la homeostasis general. En él no hay posibilidad de huida ni de fuga. En lo tocante a los estímulos que son internos, es imposible huir de uno mismo. El dolor se produce así cuando la reacción de huida es imposible ante una estimulación que proviene del interior. Más allá de que ciertos órganos, neuronas, axones, se encuentren comprometidos al mismo nivel en las reacciones sensoriales del dolor y el movimiento, o de que su recorrido se delinee por trayectos entre lo aferente y eferente, Lacan afirma, abro comillas, me contentaré con concebir el dolor como un campo que, en el orden de la existencia, se abre precisamente en el nivel en que el ser no tiene posibilidad de moverse. Cierro comillas. Como puede apreciarse, un ser inmóvil es un ser dolido, doliente. El mito de Dafne lo ilustra efectivamente. Una ninfa que huye de un Apolo enamorado y, al ser cazada, alcanzada por él, se transforma en un árbol de laurel del cual hará el propio Apolo desamorado sus flechas. Un ser que se convierte en árbol, dice Lacan, porque se encuentra, abro comillas, bajo la presión de un dolor al que ya no puede escapar, un dolor petrificado. Cierro comillas. Posteriormente, Lacan, continuando este análisis de las representaciones, va a plantear algunos matices a destacar en relación con el objeto. El primero, el objeto del que habla anteriormente tiene una composición imaginaria. Segundo, esta composición produce una apariencia, siempre decepcionante, comprendida en un señuelo vital que se sostiene a su vez de un material. Tercero, el objeto también está compuesto de un material bruto que, en palabras del propio Lacan, se produce a partir de la cosa. Cierro comillas. ¿Acaso este material es lo real que se promueve antes de las representaciones? No obstante, es en torno a la representación, en torno a lo cual gira la filosofía de lo que conocemos como Occidente a partir de Aristóteles y la fantasía. Por una parte, Freud pensará la representación en un carácter radical, el de un cuerpo vacío, un espectro, un pálido íncubo de la relación con el mundo, dice Lacan. Es decir, como un elemento de apariencia, recordemos el carácter imaginario del objeto, en torno al cual ha girado la filosofía, como movimiento ilusorio en torno a lo imaginario del objeto como búsqueda del supremo bien. Pero, por otro lado, ¿podemos pensar esta referencia a la fantasía como medio para tratar el goce y lo real?
La referencia a la fantasía, que después o antes será fantasma, como un elemento de carácter imaginario que tapa algo que está más allá y en torno a lo cual gira, prefigurará una concepción posterior del fantasma como pantalla para tapar lo real. Dejo esto de lado para la discusión. Para concluir este aparte, entre objeto, representación y la cosa, la representación así vista no será tomada desde el sesgo de la psicología clásica, es decir, como una vuelta a presentar los objetos del mundo, de ahí el término representación. Más bien, en psicoanálisis, la representación implica la posibilidad del sujeto de mediar lo irrepresentable, que es la cosa, o en términos futuros lo real. Es evocador esto de la definición del real que dará Lacan unos años más tarde en el Seminario 11, lo real es lo imposible. Para Lacan, Freud ubica la gravitación de las Vorstellungen del mismo modo que el funcionamiento del principio del placer, entre percepción y conciencia. Lo llamativo de esta cuestión es que esto funciona para la conciencia solo a través de un discurso situado en el preconsciente. Esto llevará por consiguiente a situar la representación en el mismo lugar que el significante, incluso con la misma estructura. Es decir, la gravitación de las representaciones se efectúa por las leyes del lenguaje. No es lo mismo la representación que su funcionamiento. Diferenciará entonces la Vorstellung de la Vorstellung repräsentans, indicando que esta última es la que organiza dichas posibilidades a través de la condensación y el desplazamiento en Freud o en Lacan a través de la metáfora y la metonimia. Extrae así la representación de los procesos fisiológicos que Freud perseguía vanamente, para situarlos en el campo de la palabra. Sostendrá, además, que las representaciones de palabra son muy diferentes a las representaciones o significantes. Mientras que las primeras instauran un discurso que se articula sobre los procesos de pensamiento, las segundas se comportan según las leyes de la lógica significante, que son la metáfora y la metonimia. De esto Lacan definirá que estudiar las representaciones de palabra como procesos de pensamiento solo puede hacerse desde la psicología. Lacan haciendo amigos con ese tono mordaz y despectivo. Por otra parte, Lacan retomará a la cosa para afirmar que es una función primordial, que se encuentra antes del funcionamiento de las representaciones inconscientes y que genera su gravitación. Interesante palabra para designar este movimiento de las representaciones inconscientes porque es una metáfora de la gravitación en tanto que hace referencia a la mecánica celeste. Habla de gravitación, de peso, de giros, etc. Para el caso de la lengua alemana, va a remitirse a la diferencia entre dos palabras que significan cosa, Sache y Ding, pero que su uso es totalmente diferenciable en los casos según amerite. Perdón. Mientras que Sache implica el uso para designar cualquier cosa, Ding hace referencia a una cosa de un orden superior. Sache sería cosa de todo el mundo y Ding, cuando utiliza el ejemplo del alma, dirá alma como la mayor de las cosas. Cáptese pues la diferencia. Esta diferencia le permite establecer que la cosa es ausente y extranjera con respecto a las representaciones. Vale decir, con respecto a los significantes, y solo puede captarse por sus efectos, no de forma directa. Así puestas las cosas, la cosa es irreductiblemente otra respecto de todas las demás cosas. Si nos remitimos a lo bueno, a lo malo, son solo dos categorías que pueden decirse de la misma cosa, pero esto solo está al nivel del sujeto que lo dice, es decir, como representantes lo bueno y lo malo de la cosa, no como la cosa en sí,
al más puro estilo kantiano en relación con el noumeno, es decir, como la cosa en sí. La cosa es un objeto, pero nada tiene que ver con los objetos pretendidos como buenos o malos, sino como con algo que está fuera de toda representación o significante. Aquí aprovecha la ocasión para lanzar un dardo también contra la concepción del objeto bueno, del objeto malo de la escuela inglesa de psicoanálisis. En este punto, Lacan se servirá de la negación, la faire nihil, para destacar en la función del ne discordancial, el ne expletivo para la lengua francesa, es decir, en la denegación, la contradicción inherente al inconsciente y a la estructura del lenguaje, es decir, entre enunciación y enunciado. Por ello, tal vez usa el verbo connotar, puesto que este verbo implica la palabra que tiene significado propio, pero que además carga con otro significado que será expresivo o apelativo. Si observamos con detenimiento, la negación, en el sentido que lo está trabajando, en el sentido de la denegación, la negación no solo consiste en que cuando una persona niega, está afirmando en otro plano de forma lineal, sino que también puede definirse la negación como la única posibilidad de hablar de algo que normalmente no puede abordarse por la represión. Entonces hablo de eso negándolo. Dicho de otro modo, la negación se define como una forma de hablar. Esta posibilidad habla de de lo reprimido en lo inconsciente, puesto que no puede emerger de otra manera en el discurso. De este modo, entre la enunciación, acto de decir, y el enunciado, lo que se dice, el ne discordante vendrá a proponer una suerte de paradoja en la que se encuentra el sujeto dividido. La negación no es cualquier no. Sobre esto, dirá Lacan, abro comillas, la partícula negativa ne nace a partir del momento en que hablo verdaderamente y no en el momento en que soy hablado, si estoy al nivel del inconsciente. Cierro comillas. Aquí, la diferencia entre función del discurso y función de la palabra radica en que en la última hay una referencia al enunciado. Ujú. Y en el al acto de hablar, y en la primera a la posición del sujeto dentro de las relaciones con el goce y el deseo, es decir, en referencia a la enunciación. Después de esto, Lacan se dirige a una relación de términos entre los que se encuentran la negación, la Verneinung, el desplazamiento, la Verdangung, la perturbación, la Verunteilung y la forclusión, la Verwerfung. Antes de hacer algún comentario, quiero destacar que en la edición de Paidós aparece el término Verurteilung, condena, y la edición corriente contiene el término Verunteilung. O sea, hay una diferencia entre la R y la N. Siguiendo el rastro hasta el seminario 7 de la versión Staferla, encontramos que el término puesto ahí es Verurteilung, que puede traducirse como juicio o como condena. Retomemos entonces. En la carta 52 a Fliess, que Lacan refiere, Freud hablará sobre los movimientos del registro de la inscripción para notar que en el primer momento de toda negación se encuentra una significación significante, es decir, una inscripción fundamental, y que en el caso de la Verwerfung no se produce, es decir, en el caso de la forclusión. Al plantear entonces la interrogación de Laplanche, en tanto si la Verwerfung forclusión se habla sea del nombre de padre o del nombre del padre. Al hacer esta diferenciación introduce la posibilidad del par ausencia-presencia, es decir, de todo sistema simbólico y sus problemáticas. Sin embargo, este par no debe distraernos de que, anterior a toda su constitución, es necesario un tercero, incluso un cuarto, dice Lacan, para que una batería significante pueda organizarse en el registro del significante. De este modo, el nombre del Padre va a funcionar como un soporte que, abro comillas, sostiene la base del sistema de las palabras a cierta distancia o dimensión relacional, cierro comillas. Es lo que está antes y permite toda la estructuración significante que vendrá después.
en donde for es correlativo de da. Lo interesante de que Lacan evoque a Hölderlin consiste en que sabemos que este elemento fundamental, el nombre del padre, es lo que es rechazado en la psicosis. Y lo interesante de que Lacan evoque a Hölderlin es que su experiencia poética, su obra, va a producirse en torno a un agujero que intenta recubrir con las palabras y en ello constituye su esfuerzo de suplencia. De este modo, el significante del nombre del Padre, por lo menos hasta este punto, tendrá la función de retener, contener, dice Lacan, las palabras, evitando un desagüe propio de la psicosis. Aquí habría que decir algo más. Lacan plantea que este significante, al inscribirse, cito al propio Lacan, abro comillas, el otro puede ser otro del otro, cierro comillas. Dos cosas. Primero, habría que establecer un registro de a qué se refiere Lacan cuando plantea no hay otro del otro y cuando sí. En el seminario 5 hace referencia al padre como otro del otro. En la clase establecida por Miller como los tres tiempos del Edipo, página 198. Tendríamos que ver si es una cuestión de traducción o de los avatares de la lengua francesa, pero lo cierto es que tanto en la edición de Paidós como en esta Ferla se habla de un otro del otro, los dos con O mayúscula. Lo que dice Lacan es aquella en la que el otro puede ser otro del otro. Segundo, tal vez no tener este recuento y este registro donde Lacan diferencia estos dos elementos presentaría algunas cuestiones que se tomarían por obvias y no lo son. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo que, y esto es una anécdota personal, recuerdo que en una bienal en la que estuvimos en Pereira, una colega quemó, o como dicen los jóvenes de hoy, funó a otra colega por utilizar esta expresión, el padre es el otro del otro. Posteriormente, Lacan vinculará a este otro del otro con una topología que instituye una relación con lo real. Sin embargo, si este otro del otro existiese en lo real, ¿podríamos tener la consistencia sin falla de la estructura? No sé si fuerce mucho la lectura al afirmar que Lacan sostiene que éste no se encuentra por ningún lado en lo real. Esto es, este otro falla. Funciona solo como lugar, pero no garantiza un referente fundamental para que todo lo que se busca pueda encontrar una existencia fiable. De este modo, va a conectar esta topología de relación con lo real y con el principio de realidad. El principio de realidad se articula con el superyo no porque sean frenos ambos en tanto lo que el sujeto no puede hacer, sino por una dimensión de goce. Si se presupone que los 10 mandamientos están para decirle al sujeto cómo comportarse, cómo ser bueno, pero también cómo transgredir, lo importante de su existencia es que muestran de forma oculta cuál es la ley fundamental, la interdicción del incesto. Todo tiene que ver aquí con la relación madre-hijo, que concluye Lacan, la madre es lo que ocupa el lugar de la cosa. Si la ley se articula en el significante, la madre está antes de ambos como cosa. Es simple, primero la cosa y después el significante o representante que articula la interdicción del incesto. Interdicción que tiene que ver con decir. Primero la cosa, después el principio del placer que hace buscar lo que se quiere reencontrar, es decir, una instancia introducida por el mismo principio. A esto se refiere cuando dice que, frente a los 10 mandamientos, por ningún lado está el no acostarse con la madre. Por lo tanto, para Lacan, el único soberano bien, el bien que persiguió la filosofía con sus escuelas en la antigüedad, el único al que puede aspirar el sujeto es la madre como la cosa, das Ding. Ello lo llevará a concluir que en Freud hay un fundamento invertido de la ley moral. Obviamente, puede aspirar el sujeto a la cosa como bien supremo, pero de ahí a alcanzarla, pues habrá una imposibilidad.
En este punto, me parece que llega a dos frases que son refulgentes. La primera dice, lo real, les dije, es lo que se encuentra siempre en el mismo lugar. Lo verán en la historia de la ciencia y del pensamiento. Segunda cosa que dice, las dos cosas las estoy leyendo de forma literal de las palabras de Lacan. La segunda cosa que dice, este rodeo es indispensable para llevarnos a la gran crisis revolucionaria de la moral, a saber, el cuestionamiento de que los principios allí donde deben ser nuevamente interrogados, es decir, al nivel del imperativo. Es el culmen, a la vez kantiano y sadista, de la cosa, aquello en lo cual la moral se transforma, por un lado, en pura y simple aplicación de la máxima universal, por el otro, en puro y simple objeto. Hasta ahí la segunda idea que me parece muy interesante de Lacan. ¿Por qué? Estas frases que Lacan suelta así como dos globos que captan el asombro y van a reventarse en no sé qué parte de la atmósfera, captaron especialmente mi atención porque anticipan, en cierto modo, los desarrollos posteriores que hará Lacan sobre lo real en la tercera. Digamos que ahí los concreta de una forma muy específica, ¿no? Como una de las tres definiciones de lo real presentadas en dicha conferencia. Y del mismo modo, cómo articula el superyo con un imperativo a gozar en Kant con Sade. Es decir, como un mandato moral que se convierte en un mandato de goce para el sujeto, destacando esta otra cara del superyo, una cara obscena y oscura. Dejo esto para la discusión. Muchas gracias. Bueno, Esteban, te tocó una clase muy dura, o pues como las Muy dura. otras anteriores. Y bueno, mientras ahí se van animando, digamos que la lectura, contrastando lo que Lacan decía con lo que yo leía de tu texto, eh, yo identificaba de pronto que tenemos lecturas distintas, al menos en tres puntos, porque yo creo que hay que volver, y aquí Lacan de principio a fin trata es de llevar a la definición de lo que es Das Ding. Y esa definición de Das Ding, ¿sí? Cuando él la pone así de frente, él va a decir qué es lo que funda la orientación del sujeto hacia el objeto y va a entenderlo siempre como tendencia a reencontrar. Entonces, ahí como pensar, si fuera la cosa o el objeto, yo creo que ahí empieza a llevarnos a pensar algo, ¿cierto? Ese es como el primero. Porque en una parte de tu texto sería como, bueno, yo creo que para todos, ¿cómo entendemos o cómo entiende o cómo nos transmite aquí Lacan lo que es el objeto? Lo otro, cuando, pues, leyendo a Holderlin, cuando lo traes, yo creo que es importante revisar y ahí como para la discusión, porque Lacan, lo que yo entendí es que incluso no está haciendo esa distinción entre el nombre de padre, psicosis, neurosis, porque él ahí lo que está diciendo, sea presente o no. Y creo que él está ahí cuestionando el asunto, porque lo que vos traías era decir que la suplencia es tratar de decir la cosa, pero lo que está diciéndonos con con la definición de Dasding es que es transestructural, o sea, es para todos. Y bueno, yo creo que el último punto que a mí me puso a pensar mucho es el del dolor, porque es muy difícil, incluso en el proyecto, para Freud es un problema el dolor. Y él dice, ya no lo puedo explicar más como cantidad, tiene que ser cualidad. Y es porque algo, digámoslo así, como en el representante de la representación, es decir, en la posibilidad de, digamos, de hacer cadena, hay algo allí en la cantidad que no se puede transcribir y Ujú. esa imposibilidad es vivida por el sujeto como dolor. Bueno, esos son, pues hay otros puntos, pero yo creo que esos son los que a mí me generaron como,
mayor posibilidad de esta dialéctica. Y bueno, no sé, en las personas que están conectadas, si alguno quisiera pues como comentar, ampliar o hacer preguntas. Beatriz Maya. Buenas noches, Esteban, muchas gracias. Traes un texto muy coherente, una lectura muy interesante de este capítulo que Sí, ya. efectivamente es muy difícil, pues porque el tema es lo real, ¿no? Entonces, hablar de lo real, que sería la cosa, es como muy difícil. Yo tengo dos preguntas para hacerte y un comentario. Yo quisiera que me expliques bien qué es lo que tú quieres decir con ese resaltado que haces de la asociación libre. No te entendí lo que quieres decir con eso. Te desplazaste de la red de las Forstelum a la asociación libre y no entendí, ahí me perdí. Me gustaría que me explicaras un poquitico eso, ¿cierto? Ujú, Por otro lado, ¿tú cómo entiendes esa frase tan poética de Lacan cuando habla del incubo, de un goce extenuado? Porque yo creo que ujú, eso, aunque es muy poético, hay que tratar de descifrarlo porque es como con la forma que él tiene para introducirnos en cómo es que nos articulamos a la realidad, que es el tema que está atravesando pues el seminario hasta ahora. Y mi comentario va sobre el asunto de la Verwerfung, sobre la forclusión. Yo ujú, tengo la impresión que aunque Lacan lo ha explicado, lo ha desarrollado muy bien de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis y en el seminario 3, Lacan aquí está dudando. Es más, él lo dice, por lo menos en la versión que yo estudié, que es la oficial que tú dices, él dice eso, esto es para volver a ello, ¿cierto? Por la pregunta que le hace es la plancha, ¿cierto? Sí. La plancha. La pregunta que le hace la plancha, a él lo pone a pensar si hay una diferencia entre nombre de padre y nombre del padre que él no explica. Él no Ujú, explica. Él se desliza y dice que él ya nos ha hablado de la batería mínima significante para que se instaure, digamos, el lenguaje o un sujeto en el lenguaje. Y dice que son cuatro, y yo tengo la lectura ahí de que él está hablando sin nombrarlo del esquema L, donde él trae cuatro elementos que después va a ser el esquema R. Bueno, sabemos eso un poco. Entonces aquí a mí me sorprende que Lacan aquí vuelva a hablar, y si yo te entendí bien, dijiste que el otro del otro es el nombre del padre. Si te entendí bien y trajiste una referencia a algo que ocurrió en Pereira, no sé. Por eso creo que fue eso lo que dijiste. Pero me sorprende que Lacan aquí hable de un otro del otro, que tú sitúas en el nombre del padre, cuando en el seminario anterior, en el 6 radicalmente ha dicho no hay otro del otro. ujú, Entonces, esto me sorprende. Claro que Lacan, pues, no nos puede sorprender que él vaya y vuelva y se diga y se contradiga, sobre todo con el padre. ujú, ujú, El padre, igual que a Freud, lo encarta, a Lacan lo encarta el padre y el nombre del padre. Entonces, señalo este punto, a ver si yo te entendí bien que pensabas que ese otro del otro, es decir, una garantía que habría en el padre y ujú, entonces en el Edipo, tú lo mencionaste. Y es comprensible que a esta altura se pueda pensar que hay una cierta garantía en el padre, que después no la va a ver. Pero ahí hay algo que a mí me parece que Lacan deja muy abierto y que sí, que nos toca repensar para poder entender un poco el asunto de la forclusión, ¿no? Muchas gracias, ujú. Esteban. Era eso. Bueno, quisiera retomar algunas cosas, empezando por el comentario, ¿no? Cuando Lacan empieza a hablar de este significante, ¿no? Que es el nombre del padre, es cuando empieza a entregar estas referencias
tanto la forclusión como estas referencias a es el otro del otro, ¿no? Qué es lo que me evocó a mí? Precisamente ir a revisar la clase del seminario 5 donde se desató esta situación en la Bienal, donde una colega trae esa misma referencia, el padre es el otro del otro, ¿no? Y cómo pues siempre hemos captado, siempre se nos ha dicho, siempre lo hemos aprendido incluso, que no hay otro del otro, ¿no? Por eso yo hacía la alusión a ver en la propia obra de Lacan qué significa cuando él dice que es el otro del otro y qué significa cuando dice no hay otro del otro, ¿sí? Porque precisamente esos registros nos permitirán a nosotros entender de qué se está hablando, ¿no? Y pienso que en esta misma clase hace la referencia, hace la misma referencia, o sea, él va a decir lo mismo. Incluso, Beatriz, yo cuando volví a leer esto, a mí me sorprendió porque dije, tal vez lo dijo en el seminario 5 y no lo volvió a decir más, precisamente corrigiendo eso. Y dije, voy a rastrear hasta qué seminario va a decir no hay otro del otro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que lo dice en el seminario anterior, en el seminario 6. Y por eso dije, bueno, o sea, aquí la cosa no es tan obvia. Tenemos es que ver cuándo él dice eso y a qué se refiere con eso, ¿sí? Porque evidentemente yo creo que aquí sí va a haber una referencia importante que no sé si ustedes la compartan conmigo, pero cuando Lacan habla de los tres tiempos del Edipo, él sigue mucho a Freud. Me parece que lo sigue casi que al pie de la letra. Y en Freud, que era el padre en el Edipo, pues una referencia fundamental e ineludible de que ahí hay una constitución en la que el padre queda salvado. Ese es el fantasma de Freud, que Lacan lo va a retomar en el Seminario 11. El fantasma de Freud es ese padre idealizado y por eso hasta él mismo se identificaba con el propio psicoanálisis, al ser el padre del psicoanálisis. Por eso Lacan va a decir, ahí es bien interesante el asunto de el padre solo puede verse por sus pecados, o sea, por su deseo. No me extiendo más con eso porque eso nos permitiría hablar muchísimas cosas, pero pienso que como conclusión, pienso que hay que llevar ese registro, o sea, porque a veces nosotros repetimos muchas fórmulas de Lacan sin contextualizar y sin ver que el propio Lacan tenía estos deslizamientos, estos vaivenes que son muy interesantes, ¿sí? Y no es para tomar a la ligera el pensamiento de Lacan. Creo que en eso sí nos falta estudiarlo porque a veces se nos convierten como en eslogans huecos. Bueno, eso me lleva a plantear a responder un poco la segunda pregunta que me haces, ¿a qué se refiere Lacan con esa parte poética donde habla del incubo, del mundo y del goce extenuado? Él está ahí hablando del significante, pero de la Forcelum, más bien, de la representación, pero cómo Freud la presentó. Eso es lo que él dice, ¿no? Y cómo Freud la presenta según lo que dice el propio Lacan. Freud la arranca de la tradición filosófica. Freud la extrae de la tradición filosófica para presentarla como, para presentar esa representación como algo hueco, como un cuerpo hueco, dice Lacan. Y ahí a mí me suena más la representación en torno a la cosa, ¿sí? Como más parecida a la cosa que más parecida a la representación como significante, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir que toda la filosofía con la fantasía va a girar en torno a eso, como giran los significantes y las representaciones. Pero él dice que es la representación la que Freud plantea de ese modo. Mm, y eso me evocaba también otra cosa, y es que, claro, nosotros a veces tendemos a pensar el significante como si tuviera una significación propia. Y el significante es hueco, o sea, es un cuerpo hueco, es un cuerpo, perdón, hueco no, vacío, dice Lacan, vacío. Ese cuerpo vacío, si lo entendemos en referencia al lenguaje, Lacan va a decir, el significante en sí mismo, en cuanto tal, no representa nada. Y eso lo dice en el seminario 3.
¿Cuándo empieza a representar cosas? ¿Cuándo empieza a significar? ¿Cuándo empieza a producir sentido? Cuando se articula otro significante. Entonces, pienso que podemos aterrizarlo de esta manera, porque es en el estatuto del lenguaje donde esto cobra vigencia, no es en otro campo, ¿sí? Por eso me parece tan valiente el gesto de Lacan de extraer el esfuerzo de Freud, que Freud nunca quiso publicar ese texto del proyecto, ¿cierto? Que fue un esfuerzo en ubicar lo fisiológico, lo orgánico. Lacan tiene ese gesto que me parece muy valiente de extraer de todo eso y proponerlo en términos del significante, lo que lo va a llevar a este asunto simbólico y después a repensarlo desde lo real, ¿no? Creo que eso podría ser. Y lo de la asociación libre, bueno, lo que pasa es que Lacan dice que cuando la cantidad de energía sobrepasa el grosor de las conducciones, de los conductos, del organismo, digámoslo así, esa energía se va a desparramar por el sistema neural y va a empezar a iluminar secciones, ¿no? Como les gusta a los neuros de hoy, ¿no? Plantear en esas metáforas. Em, y Lacan va a decir que cuando eso pasa, las ideas, él dice algo de las ideas inconscientes van a empezar como, él no utiliza el término emerger, pero sí van a empezar como a activarse, ¿sí? ¿Por qué lo vinculé con la asociación libre? Porque finalmente podríamos pensar la asociación libre no solo como el hecho de contar a usted todo lo que le parezca, como decía Freud, ¿no? Utilizando la metáfora del viajero que va en el tren. Pues que cuando uno habla en un análisis no hace eso. O sea, uno no va como si fuera en el tren describiendo, hay unas maticas con color verde y rojo, unas florecitas azul. No, o sea, eso no es lo que pasa en un análisis. Es totalmente de otra cosa de la que se habla. Y es que estas ideas inconscientes yo las emparento con la asociación libre porque finalmente son ideas que no son pensadas por el sujeto. Por eso cuando emergen, cuando el sujeto las dice, él mismo se tapa la boca o se sorprende porque acabó de decir algo que no estaba presupuestado en ese discurso consciente. Lo hice por eso. No sé si puede ser, como digo, forzando el texto, pero yo lo emparento por ahí. Gracias, Esteban, gracias. A ti. Bueno, por aquí Jorge Escobar y luego Estela. Hola, Jorge, ¿me oye? adelante. Sí, Bueno, vo- voy en la incomodidad del transporte público, pero tendría muchas cosas para decir, pero en principio mm, dar mi opinión sobre este uso del otro que hace Lacan en este seminario y me parece que es muy preciso y muy atinado. Lacan nos está mostrando la estructura del aparato psíquico a partir de eso que queda atrapado en el lenguaje y lo que queda por fuera. Lo que queda por fuera es Das Ding, y en la lección anterior ha dicho que es el otro absoluto, con mayúsculas. Entonces, aquí, cuando hace la precisión sobre la cadena significante, sobre las Vorstellungen, las Vorstellungen, las Vorstellungen representare, lo que está hablando, que esa dimensión simbólica introduce un otro del otro, pero con relación a Das Ding, que es el otro absoluto. Así lo entendí yo. Jorge, estás hablando ahí en este momento. No, ya terminé. Ese era mi Ah, comentario por ahora. bueno. Eh, Esteban. O vamos, escuchamos que Porque a mi, Estela, sí.
Mi comentario va en línea con justamente lo del otro del otro. Esteban, primero muchísimas gracias. A mí me resultó, pero ya todo el mundo lo ha dicho, pero a mí me costó mucho entenderlo. De verdad que te agradezco porque tú dijiste que al final había un poco de luz. Bueno, yo creo que tú diste bastante luz a lo largo de tu trabajo, ¿no? Y Gracias. cuando vi la frase de no hay, no hay un otro del otro, me pregunté dos cosas, ¿no? Volví a la pregunta, ¿por qué está introduciendo aquí lo de el nombre del padre? O me pregunté justamente, ¿no? De lo que se estaba discutiendo anteriormente, si era una afirmación, si era un cuestionamiento. Y cuando terminé la lección me pregunté si justamente cuando introduce al final no hay otro del otro, inmediatamente que dice que no hay soberano bien y introduce el Dasdin. Entonces, pensé, esa fue la única luz que yo extraje del texto, dije, es lo que está tratando, primero desde el punto de vista ético del sujeto, está en lo real, ¿no? No, no hay un soberano bien en términos de lo que nos viene diciendo de la moral, ¿no? Eso fue lo que yo logré como atrapar del texto, que creo que va en consonancia con lo que dice Jorge, ¿no? Y muchísimas gracias. No quería pasar la oportunidad de agradecerte. Bueno, gracias Estela, gracias Jorge por los comentarios. Quiero leerles, miren lo que dice la frase textual porque yo la tengo aquí a pie de página. La frase textual en el seminario 5 es, en efecto, eso con lo que el sujeto interroga al otro con O mayúscula, al recorrerlo todo entero, encuentra siempre en él, en algún lado, al otro del otro, ambas con O mayúscula, a saber su propia ley, ¿no? Miren cómo vincula, pues, lo que estamos tratando de interrogar. Y lo rastré hasta la edición de esta Ferla y están las dos también, el otro del otro con la primera con O mayúscula y la segunda con O minúscula, ¿no? Em, em, sí, realmente yo, em, la idea que yo estaba pensando es que si nosotros seguimos rastreando el término la cosa en los seminarios de Lacan, ese término desaparece. ¿Sí? Pienso que dándole lugar a lo real, ¿sí? Y en ese sentido, cuando podemos pensar que el otro del otro aparece, yo creo que Lacan va a hacer ese desplazamiento es precisamente al otro del otro, no al significante del nombre del padre, sino a lo real. Y pienso que ahí es donde va a cambiar más bien esta afirmación de que hay otro del otro, en tanto que no hay, pues, y que él lo venía presentando incluso en la construcción del grafo en el seminario 6. Pero es una idea que me surge en este momento, ¿no? Habría que incluso poder rastrear con mayor, em, como con mayor propiedad, ¿no? Eso, simplemente eso. Bueno, Clara, Ok, buenas noches. Bueno, Esteban, ah, Hola, eh, Clarita. ahí me estás escuchando. ¿Cómo ¿Sí? estás? Hola, Esteban. Bueno, Bien. muchísimas gracias por el trabajo que siempre es muy dispendioso tratar de seguir el hilo en Lacan y bueno, pues se trata de que lo trabajemos también conjuntamente. Iba a decir algunas cosas, pero una de ellas me parece que ya acabas de señalarlo tú, porque pareciera haber yo no sé si hay una idea de que el otro del otro implica la dimensión simbólica. Porque aquí lo interesante es que Lacan, justamente en la página 83, que creo que es en donde nos quedamos en el comentario, cuando él dice ese otro del otro solo está allí por su lugar. Ujú.
puede encontrar su lugar aun cuando no podemos encontrarlo en ningún lado en lo real, aun cuando todo lo que podemos encontrar en lo real es que es verdad que hay una articulación directa de Lacan del otro con lo real, ¿cierto? Pero no puede aportarle ninguna garantía más que la de estar en ese lugar. Y luego dice algo que me parece muy interesante y es, hemos situado así otra topología. Yo creo que esa idea del otro, no la debemos leer sin esta topología de Lacan, porque también se suele decir que la topología de Lacan es de los años 70. No, Lacan utiliza varias veces la expresión topología en este seminario, o sea que él está haciendo algo que implica situar unos lugares y una lógica que se deriva de esos lugares. Entonces dice la topología que instituye la relación con lo real. Yo tendría como una hipótesis de lectura y es que ese es un hilo esencial de este seminario, la topología que instituye la relación con lo real, porque digamos toda la dimensión ética que va a extraer en las últimas lecciones, él dice, él la llama inclusive, ya al final la llama la topología trágica, que tiene que ver con cómo cada sujeto establece su relación con lo real. Bueno, Beatriz dice que la topología es la banda de Moebius. Yo creo que sí, aunque yo apostaría tal vez primero que es el ocho interior, antes de que él lo defina como Moebius, es una especie de ocho interior, pero bueno, está muy bien, va en esa perspectiva. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, pues lo voy a decir brevemente, es que hay un punto muy interesante y es que Lacan está desmarcando la concepción de la ley en el psicoanálisis de cualquier concepción de la ley moral. O sea, Lacan recorre a todos los filósofos y Lacan se separa de todos, ¿cierto? De todos, finalmente a todos les muestra, digamos, su reverso. Y entonces nos había dicho en la lección anterior, que es la Das Ding 1, que Das Ding es lo que hace la ley en el inconsciente. ¿Cierto? Creo que de alguna manera también lo dice en esta lección y aquí nos va a articular la relación con la ley precisamente en relación con lo real. Y quería como destacar como dos cositas porque en la página 83 dice, Freud nos aporta una articulación verdaderamente nueva al mostrar su raíz. Está hablando del superyo porque también se va a separar del superyo. Yo creo que también superyo y pulsión de muerte son términos casi que de alguna manera Lacan va dejando en el camino en este seminario. Freud nos muestra algo verdaderamente nuevo en relación a la ley y se refiere a los 10 mandamientos, que es un tema que tenemos que trabajar en la próxima lección. Luego en la página 87 dice, es esencial comprender este punto, está comentando a Sade y a Kant, es esencial comprender este punto para ver el paso que dio Freud. Lacan todo el tiempo en este seminario plantea a Freud como acontecimiento, ¿cierto? Es decir, lo novedoso que Freud introduce en la concepción de la ley, que sin duda no es un problema secundario a la hora de pensar sobre la ética. ¿Cierto? Porque si él dice desde la primera lección es una ética de lo real, no una moral, entonces él va a dar cuenta de esa diferencia en el recorrido que va haciendo. Pone en cuestión el problema del bien y del mal, etcétera. Y en la página 88 tiene un párrafo que yo creo que vuelve, ahora ya nos dice cuál es el paso que dio Freud que Estela lo acaba de comentar, creo, y dice, pues bien, el paso dado a nivel de Freud del principio del placer, pues bien, el paso dado a nivel del principio del placer por Freud es mostrarnos que no existe soberano bien, que el soberano bien, que es Das Ding, que es la madre, que es el objeto incestuoso, es un bien interdicto y que no existe otro bien. Tal es el fundamento invertido en Freud de la ley moral.
Me parece que es un párrafo esencial porque si viene dando caminos, haciendo como un poco explorar en el bien soberano en Aristóteles, el imperativo categórico en Kant, ¿cierto? El utilitarismo en Bentham, etcétera, etcétera. Él aquí me parece que le da la vuelta definitivamente al problema. Creo que ya no nos deja como equívoco. ¿Cierto? Es decir, como tengo un poco como la idea de que ya no hay vuelta atrás, que es un punto del que ya no hay que devolverse. Bueno, me parecía como interesante también señalar que esa parte final es la referencia, la relación entre la ley y lo real para mostrar el fundamento invertido en Freud respecto de la ley moral. Bueno, gracias, pues Esteban, quería como ampliar también ese tema del final. Gracias, gracias a ti. Bueno, me voy a dar la palabra que la estaba pidiendo ahí porque precisamente de lo que estaba, a mí me parece muy, muy importante es aquí Lacan cómo se desmarca de lo que es el soberano bien. Yo creo que eso y empezar a pensar, ¿cierto? Como decía pues Estela y Clara, la ética. Pero por otra parte, yo creo que, pues esto yo no sé si se pueda responder hoy, pero cuando empieza esta clase, que es consecuente con lo que Jorge nos traía la vez pasada, cuando decía aquí al principio, yo lo señalaba, que es, Das Ding es tendencia a reencontrar y cierra la clase diciendo, lo real es lo que permanece en el mismo lugar. Ujú, ¿Cómo pensar esos dos puntos? Pero pues seguramente para el seminario de cierre podremos desarrollarlo un poquito más, pero creo ujú, que es importante. Y lo otro, si hay un punto yo creo que relevante ahí, sobre todo de la clínica, porque lo que se hace cuando hay dolor es trate de ponerle palabras a eso. Bueno, Sí. Sobre eso, yo haría también digamos, un apunte final sobre esto que estamos hablando, y es que esto de que Freud se desmarca del supremo bien, también está en consonancia con que Lacan va a tener ese gesto de intentar fundar una ética propia para el psicoanálisis, ¿no? sí, claro. Porque a veces lo decimos como si fuera pues cualquier cosa, pero digamos que es un esfuerzo supremamente eh, grande el que hace Lacan en ese sentido, ¿no? En tanto que dice, bueno, si cada escuela filosófica tiene su soberano bien, en el psicoanálisis el soberano bien es este, sin embargo es un soberano bien, pues al que el sujeto puede aspirar, pero nunca encontrar, que creo que eso va a fundar un montón de relaciones que se proponen, ¿no? Beatriz Maya. Esteban, a propósito de los 10 mandamientos a los que hacía mención Clara, Lacan indica que en ese decálogo no está escrito en ninguna parte que no haya que acostarse con la madre. Ujú, Ujú, Y entonces, lo que surge, si él sitúa a la madre como la cosa, como das Ding, y eso no está en ninguna ley, la pregunta sería, ¿cómo se inscribe la ley de prohibición del incesto? ujú, Y él responde con los recursos que tenía en ese momento, un recurso muy valioso que es el texto de las estructuras de parentesco de Lévi-Strauss, ujú. donde él habla de las leyes del parentesco, pero eso parecería como una cosa un poco sociológica, como social. Y biológica también. Sí, digámoslo así. Ujú, de la cruz. Lo no, importante, alguna vez en el foro, no recuerdo si fue en el marco de este seminario o de la actividad del colegio clínico, donde alguien preguntaba que cuando nosotros decimos por estructura, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, aquí hay un buen ejemplo. ujú, Es que Ujú, por estructura
en la medida en que lo que está en el corazón de la constitución subjetiva es la cosa, es das Ding, a la que no se puede tener acceso, porque si se tiene acceso es la destrucción absoluta. Esa frase nos la vamos a encontrar más adelante en este seminario. Por estructura, eso está prohibido. Es decir, por estructura es imposible acceder a la madre, por eso no se necesita en los 10 mandamientos un mandamiento que diga no te acostarás con tu madre, porque de eso ya está inscrito como prohibido, porque si se accede a la cosa, se acaba el mundo de la demanda, el mundo del deseo. Es decir, Sí. no hay sujeto deseante ni de goce tampoco. Entonces, eso es lo que queremos decir por estructura cuando decimos es que por estructura eso es así. O sea, no hay forma de hacerle el quite a eso. No hay que decírselo a nadie. Eso está inscrito en la estructura misma de la constitución del deseo, del sujeto deseante. Entonces, esto es bien, bien importante para seguir entendiendo un poco lo que viene justamente como el decálogo al que Lacan va a hacer referencia, y él saca este de taquito. Él dice, eso no está, es que no está, no, no hay que decirlo porque ya está inscrito. Para que Ujú. haya sujeto deseante es necesario que no se tenga acceso a la cosa. Bueno, ese comentario que a mí, eso sí me dejó pensando mucho. Y de los 10 mandamientos, bien interesante cuando dices que están ahí para que el sujeto se porte bien y también para transgredirlos, o sea, Sí, se sí, accede es de que alguna manera. él Claro. dice que es Pero, necesaria la transgresión. En el siguiente capítulo, que a mí me Ujú, toca comentarlo, vamos a llegar a ese punto que es bien claro. sí, interesante, Sí. bien interesante. o sea, se puede acceder de alguna manera a eso. Pero en referencia a la cosa es inaccesible y por eso Lacan dice, solo se pueden ver sus efectos. Ujú. Sí, L- puedo. ya te tomaste la palabra, dale ahí. No, no, pero la tengo levantada Dale, por eso. Vale. Levantada y hablada, hágale. y tomada. Sí, en esta misma vía, porque es que creo que hay en una lección muy al final, em, pues Lacan dice que hay algo que él ha intentado transmitir en este año del seminario, y es que la introducción de la ley no tiene nada que ver con la ley. O sea, que la ley la ley en lo real es otra cosa que la ley simbólica que pasa por la prohibición. Ujú. Y ahí yo creo que tenemos, ese es uno de los elementos que tenemos que articular. Ahora Felipe decía, pues no solo tendremos que ir viendo, pero es que yo creo que ya Lacan aquí dejó unas coordenadas establecidas. Das Din es lo que hace la ley en el inconsciente, la relación de la ley a lo real y la condición de la inversión que produce Freud con respecto a la La ley, ley ¿cierto? moral. Al soberano a la ley moral. Bueno, Ujú. entonces creo que es algo que tenemos que pensar. Creo, cuando Lacan habla de la ley en este seminario, Lacan no se refiere a la ley simbólica. Ahora, miren algo que podemos pensar. Cuando Freud escribe Tótem y Tabú, que Lacan lo refiere en este seminario, Freud sigue toda la vertiente del totemismo como una ley simbólica. Pero el tabú para Freud es otra cosa. Es una inscripción en el inconsciente que no depende del otro, digámoslo así, con Lacan. El tabú es lo más íntimo de la inscripción de la ley en un sujeto que no depende del otro. Y cuando Freud piensa en el incesto, Lacan dice aquí la ley de prohibición al incesto, pero acuérdense que Freud no habla exactamente de la ley de prohibición al incesto, sino del el horror al incesto. O sea, que la trata como una defensa frente al goce, como una defensa en lo real frente al goce, y no como las constituciones tampoco tienen necesariamente escrita la prohibición al incesto, Ujú. porque es como yo creo que como lo decía precisamente Beatriz, lo que estructura el inconsciente, llamémoslo así, es ese horror.
Es decir, que ahí no se puede llegar de ninguna manera. Entonces, creo que esta relación con la ley es muy interesante y la tenemos que empezar a entender desde este momento del seminario, que Lacan la tiene articulada es con respecto a lo real y no a la ley simbólica. Bueno, y para terminar, bueno, una sugerencia a Beatriz, que es la que nos va a comentar de la ley moral para la próxima vez, porque yo No, creo... Clara, yo no, yo voy a comentar al expositor. Yo voy a Ah, tú comentas interpelar al al expositor. expositor. Ah, bueno, está muy bien. Es que yo diría que Lacan lee, lo podemos ver en ese momento, lee los 10 mandamientos con Sade y no con los mandamientos católicos. Es decir, es porque Sade es el que muestra el reverso de esos mandamientos. Me parece que Lacan sigue ahí a Sade. Interesante, provocativo. Bueno, eso Como era. siempre, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Yo no sé si alguien más. Felipe, no sé si había algunos comentarios en el chat. Sí, hay varios. Entonces, eh, el que ahorita Clara comentó de lo que decía Beatriz, luego Beatriz comenta que en el 22 Lacan va a volver sobre la cosa como el lugar de donde salen los nombres del padre, como Mm, plural, ¿sí? Eh, Aldemar Perdomo escribe que lo que Clara dice es lo valioso de esta frase: no hay otro del otro en cuanto a la cuestión de la ética que propone Lacan. No hay una ley suprema, es una ética del deseo, no de un bien supremo como mandato de un otro. mm. Y ya acá Jennifer Camargo dice que así es, que toca con Sade, sobre todo porque la modernidad da un reverso a sus 10 mandamientos con los derechos. Bueno, pero es Can con Sade, dice Beatriz. Ujú. Bueno, hay que traer bien leíditos los 10 mandamientos para dentro de 15 días. Y- Bueno, 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 muchas gracias, Esteban. Mira que seguimos tratando como de descifrar y entender un poquito esto. Yo creo que el esfuerzo que han hecho las personas pues que se atreven a presentar la clase pues no es pequeño. Entonces, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo lo que nos pusiste a pensar y a discutir. gracias. Entonces, hasta la Gracias a próxima. ustedes. bueno, Gracias, hasta La Esteban. próxima, gracias. no recuerdo quién es, sé que modera Beatriz Maya, creo que es del Foro de Bogotá. Sebastián Báquiro, creo. Ah, bueno, y es del Maquiro. Foro de Ujú. Bogotá. Ok, Eh, bueno, Y es lo entonces, valioso de esta experiencia, ¿no? Todos los foros aquí sí, reunidos, tratando Bien. de descifrar. pues incluso hay gente de otros foros que muy importante es. Bueno, Sí, Estela, por bueno, ejemplo. así es. Bueno, Hasta luego. gracias, Esteban, Felipe. muchas Chao. gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, Esteban.